de la perspectiva interaccionista y su evolución. Mi nombre es Laura Flores Víquez y hoy les voy a presentar este tema. Las orientaciones teóricas en las que nos basamos son las aportaciones de autores como Sheriff, Lewin y Hash. Estos defienden la noción de la interacción aplicada a los grupos de una época denominada por el conductismo y el individualismo. También los individuos experimentan cambios psicológicos cuando forman parte de grupos debido a la interacción que se da entre ellos, generándose propiedades psicológicas. La pertenencia a grupos es modificada psicológicamente a los individuos y no solamente es de forma conductual. Los individuos experimentan cambios psicológicos cuando forman parte de un grupo, como ya lo mencioné. Durante la década de los años 30 y 40 se sentaron tres áreas de trabajo que marcaron la psicología de los grupos. Uno es que se crea el campo conceptual de gran relevancia. Esto nos habla sobre que Moreno elabora su teoría sociométrica, Sheriff su teoría normativa y Lewin su teoría de campo. Después de estas teorías, Hash añadió su paradigma del conformismo. Cada uno de estos autores acepta una psicología de grupo distintiva. Se desarrollan técnicas de investigación hasta entonces sin explorar y surge la investigación-acción que hoy en día está vigente. La psicología de los grupos se empieza a aplicar en diversos campos sociales. Ahora hablaremos de Jacob Levi Moreno. Él es padre fundador de la psicología de los grupos. Abarca tres grandes aspectos de todo estudio sistemático: el teórico, el metodológico y el aplicado. Es de origen judío safardita. Nació en Bucarest en 1889. Se educó en Viena, donde pasó la primera parte de su vida y donde cursó estudios de medicina y psiquiatría, siendo uno de sus maestros Sigmund Freud. En 1917 se doctoró en psiquiatría. Algunas características sobresalientes de su personalidad cabe señalar su capacidad creadora y un espíritu independiente y rebelde, que en 1912 le lleve a enfrentarse a un Freud maduro y en el cenit de su carrera. El trabajo de Moreno se caracteriza por su gran creatividad y originalidad, como ya lo mencioné anteriormente. Moreno tiene que recurrir al lenguaje metafórico y poético para poder expresar todo su terreno creativo. Él trabajó con grupos de niños, prostitutas, refugiados de guerra o intelectuales de forma creativa, con técnicas teatrales de improvisación y de discusión. Con Moreno nació la sociometría. Esta es una orientación dinámica que trata de estudiar las relaciones humanas en cuanto que tienen un carácter social o interdependiente y que utiliza para ello la medida, es decir, una serie de técnicas matemáticas. La sociometría no se ha limitado a constituir una escuela por ella misma, sino que con frecuencia ha sido adaptada y tratada como una parte de otras orientaciones teóricas, tales como el psicoanálisis, la Gestalt, entre otras. La sociometría constituye de por sí un enfoque diferenciado, lo que justifica su tratamiento como un epígrafe aparte. Junto a esto, el pensamiento de Moreno se construye frente al pensamiento de Freud y existen rivalidades, por así decirlo,
no actúa a partir de lo que él dijo, sino que se ve como influenciado y constituye una idea en contra de o en posición a lo que él dice. Más tarde, Moreno propone la asociación libre de los individuos, también llamada sociometría. Para Moreno, el estudio de las asociaciones entre ideas es sustituido por las asociaciones entre individuos. Ahora hablaremos de Kurt Lewin. Kurt Lewin nació en Mogilno, un pequeño pueblo rural de la Prusia Oriental. En 1905, la familia se trasladó a Berlín cuando Lewin contaba 15 años para que los hijos pudieran acceder a una formación superior adecuada. Lewin comenzó en la universidad como estudiante de medicina de Friburgo y Múnich. De vuelta a Berlín se interesó por la filosofía y gracias a ella descubrió la psicología, a lo que hoy saben se dedicó por completo. Uno de sus primeros trabajos fue la descripción fenomenológica de cómo el mundo mira a un soldado combatiente, basado en su propia experiencia de la Primera Guerra Mundial. Realizó su tesis doctoral bajo la dirección de Carl Stumpf, director del Laboratorio de Psicología de la Universidad de Berlín. En este mismo laboratorio se habían desarrollado las actividades de los creadores de la teoría de la Gestalt, que junto a Lewin formaban los cuatro grandes. Ellos eran Weidner, Kohler y Kafka. Lewin observó que el camarero podía cumplir con un amplio pedido cuando ellos iban a una cafetería, o más bien cuando él iba a una cafetería con sus alumnos se dio cuenta que el camarero podía cumplir con un amplio pedido, pero no podía recordarlo. Cuando le pedían que lo repitiese después de haber pagado la cuenta, entonces esto lo llevó a un experimento realizado por Bluma Zeigarnik para comprender que el contexto de las metas provoca un estado de tensión psicológico que no se libera hasta que se alcanza la meta. ¿Qué nos quiere decir esto? Muchas veces nosotros vivimos bajo un estrés, o sí, sería un estrés o una tensión como lo mencionan aquí, pero cuando ya vemos que la meta se alcanzó, nos liberamos y olvidamos, como el mesero olvidaba la orden después de que ya pagaban, él se sentía liberado y entonces se le olvidaba todo. El interés de Lewin por la psicología de los grupos se basa en la creciente preocupación por los problemas sociales que era general en los años 30. Lewin pensaba que muchos problemas sociales como el racismo, el antisemitismo y la agresión eran problemas dentro y entre grupos y que a veces era más fácil cambiar la conducta del grupo que la de un individuo. Y eso es cierto, muchas veces es mejor cambiar toda la conducta de un grupo para que solamente un individuo cambie su forma de pensar, porque si empezamos con el individuo va a ser muy difícil cambiar todo el grupo de uno en uno. En 1938, Lewin realizó junto con Lippitt y White su famosa investigación sobre el efecto de los líderes autocráticos, democráticos y laissez-faire. Muzaffer Sherif. Nació en Izmir, Turquía. Su formación se desarrolló tanto en su país como en Estados Unidos. Fue hecho prisionero en su país por sus críticas a la postura pro-nazi adoptada por su gobierno.
Regresó a Estados Unidos al año siguiente. En 1966 aterrizaría en la Universidad Estatal de Pensilvania. Una gran parte de su trabajo lo desarrolló con su esposa. En su adolescencia, Sherif fue testigo de la transición de la disolución del Imperio Otomano a la creación de la moderna República de Turquía, lo que fundamentó su investigación en problemas sociales importantes y persistentes. En su libro La psicología de las normas sociales, él combina la noción gestáltica del marco de referencia con el concepto sociológico de normas sociales. Para Sherif, la formación de normas sociales creaba un marco de referencia que podría utilizarse en el momento de responder a situaciones sociales o ambiguas. Las aportaciones de Sherif a la teoría grupal las podemos concretar en tres. Uno es la situación grupal, que puede ocasionar modificaciones de la experiencia y la conducta de los individuos incluidos dentro de dicha situación. La segunda, cuando en una situación grupal está en juego la realización de una tarea, el rendimiento de los individuos está sujeto a variaciones que emanan de dicha situación. Y tres, el individuo incluido dentro de una situación grupal actúa esencialmente como miembro de un grupo. Su experiencia y su conducta se ven fuertemente incluidos por la naturaleza de su pertenencia grupal. Él es Muzaffer Sherif. Ahora hablaremos de Salomón Asch. Él nació en Varsovia, aunque se crió en Łódź, una pequeña ciudad cercana a la capital polaca, en el seno de una familia judía. Las condiciones derivadas del final de la Primera Guerra Mundial obligaron a su familia a emigrar a Estados Unidos en 1920, donde se instaló en Nueva York. En 1935 conoce a Wertheimer en New School for Social Research de New York, que le permite descubrir los principios de la psicología de la Gestalt que guiarían en su carrera investigadora. En su obra Psicología Social, publicada en 1952, Asch realizó un análisis crítico y sistemático de los paradigmas que habían dominado el estudio de los grupos hasta entonces. Asch considera tanto la realidad del individuo como la realidad del grupo como los dos polos permanentes de todo proceso social, donde los grupos son tanto el producto como la condición de las acciones de los individuos. El grupo es un campo comparativo de acción y de referencia mutua. El concepto de interacción implica, según Asch, la consideración de las relaciones entre las partes y el todo dentro del sistema ordenado que constituye al grupo. Y él es Salomón Asch. Bueno, creo que en sí mi presentación llega hasta aquí. El tema que les presenté es muy sencillo. Hablamos de cómo se desarrollaron las teorías hacia los grupos por estos autores que ya les mencioné y cuál fue el resultado de cada una de ellas.